Saludos, amados. Bienvenidos a una nueva transmisión de Ciudad de Dios desde San José de Costa Rica. Un saludo enorme para todos los de Ciudad de Dios. Gracias por estar con nosotros. Soy la pastora Ana de Alvarado. Por cierto, un saludo grande de parte de nuestro pastor Alex. Nosotros siempre pensando en ustedes, orando por ustedes y esperando verles pronto. También queremos saludar a la audiencia internacional. Queremos que pongas ahí donde estás, de donde nos estás escuchando y viendo. Por favor, comparte con nosotros donde te encuentras. Para nosotros es una enorme bendición que estés junto con nosotros en estas celebraciones. Gracias por estar con nosotros y a la audiencia nacional también, porque hemos escuchado de muchas personas que siempre se unen a nuestras transmisiones. Gracias también a ustedes. Por cierto, el pastor les dijo que iba a seguir comentando con ustedes, compartiendo con ustedes parte de los avivamientos y del libro de los Hechos. Él lo va a hacer el día de mañana. Y entonces provocaremos más alegría y gozo al escuchar estas cosas. Pondremos leño, otro leño, más leño, hasta que se haga una hoguera, una fogata, un fuego de avivamiento en todo lugar. Así que esta introducción es para que también ustedes llamen a sus amigos, compartan esta transmisión y puedan ser parte de esta celebración. Sean todos bienvenidos, es un gozo y una alegría. Hemos escuchado también testimonios maravillosos de las cosas que hemos compartido, que el pastor Alex y los demás pastores han compartido con ustedes, y ya estamos escuchando testimonios preciosos acerca de personas que se han acercado al Señor, que se han reconciliado con el Señor y también que están recibiendo del Espíritu Santo esa porción que estaban buscando. Y eso nos llena de alegría y de mucha fuerza para seguir adelante. Hermanos católicos que están también en estas transmisiones, bienvenidos. Ustedes no saben el gozo que nos da que también compartan con nosotros estas celebraciones, estas enseñanzas, estas experiencias, como el pastor también nos estaba comentando, de las cosas que Dios había hecho en él. La Biblia dice que vengan los hambrientos y los sedientos, que Él les daría de beber y de comer, y vendría sobre ellos para que entonces su búsqueda tenga un resultado. Así como el pastor Alex ha estado conversando con ustedes acerca de testimonios que él tuvo, quiero contarles que yo también fui católica toda mi vida. Crecí en una familia católica, fui a un colegio de monjas. Y al final de los años 70, ya entrando a mi universidad, fui en la búsqueda de Dios, fui bautizada en el Espíritu Santo, hablé en lenguas, vi visiones, Dios me bendijo tremendamente y esa experiencia me condujo a una búsqueda mayor de Dios. Dios me llevó a su palabra, en ella encontré toda la verdad de Dios y a Jesucristo, su Hijo. Y eso cambió y transformó mi vida. Aún en medio de esto, aún las monjas me decían, ore usted, empiece la lección, usted ore, porque usted ora muy lindo. ¿Sabe qué? Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, lo transforma completamente. Así que estas oportunidades que Dios nos da de hablar del Espíritu Santo es algo maravilloso. Se abren puertas para experimentar la presencia de Dios y el poder de su palabra. Así que estemos atentos, porque yo sé
que ya el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, actuando y haciendo cosas extraordinarias. Vamos a orar y permitiéndole al Señor que venga con su poder y con el Espíritu Santo en este día. Padre Celestial, gracias te damos porque nos da la oportunidad de ser comunicadores de tu palabra. Y el poder que hay en tu palabra y el gozo que produce una promesa cumplida es de nosotros como herencia. Gracias, porque tú estás ya en medio de nosotros. Y permite, Señor, que tu palabra venga a los corazones y transforme y cambie y se establezca tu reino en cada corazón que escucha. Gracias, Señor. Inunda todo lugar donde nos encontremos y bendice con tu presencia a cada persona que escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, quiero iniciar después de haber saludado y animado para que escuchemos la palabra del Señor, que por cierto puse como tema el gozo que produce la promesa, la alegría que produce la promesa, la risa, la emoción que produce el cumplimiento de una promesa. Cuando escuchamos la historia de Abraham, el padre de la fe, encontramos muchas enseñanzas, muchas escenas en las cuales hemos compartido una y otra vez y de todas ellas hemos aprendido. Muchos predicadores han sido inspirados por diferentes escenas en la vida de Abraham para poder predicar las verdades de Dios. A este hombre de fe encontramos muchas verdades. Muchos de ustedes crecieron en la escuela dominical o, como en Ciudad de Dios, en los clubes de los niños, con muchas historias de los héroes de la fe. Y uno de ellos es Abraham. ¿Se imagina? Dios le había prometido un hijo a Abraham ya entrado en años. Su mujer también anciana. Dios le había prometido un hijo. ¿Se imagina lo que es la promesa de un hijo de un par de ancianos que creían que ya su tiempo se había acabado, que no tenían esperanza? Dios vino para darles una promesa. Quiero que vayamos a Génesis, capítulo 21, versículos del 8 en adelante, y dice así: y creció el niño, capítulo 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le había nacido, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le había dado un hijo en su vejez. Si escuchamos con atención la Biblia y ponemos y prestamos atención en lo que verdaderamente ahí está diciéndose, solamente en los 2 primeros versículos que acabamos de escuchar, podemos escuchar y ver lo importante que es lo que Dios habla, lo que Dios ha dicho, lo que Él ha prometido. En estos 2 versículos, 3 veces se menciona el cumplimiento de la palabra de Dios. Mire lo que dice
en 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, 1. E hizo Jehová con Sara como había hablado, 2. Y Sara concibió y dijo a Abraham, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había hablado. Tercera vez que habla acerca de lo que Dios había hablado. Si comprendemos el poder que hay en la palabra del Señor, pudiéramos entonces estar esperanzados que lo que Dios ha hablado lo va a cumplir. Me imagino, usted sabe lo que es Abraham viendo a Isaac recién nacido, lo que provocó en él. Yo me lo imagino saltando, yo me lo imagino riéndose, yo me lo imagino que esa risa no se podía contener. Dios me ha dado un hijo, gritando. Dios me ha dado un hijo. Sara me ha dado a luz un hijo. ¿Se imagina el gozo que eso provocó en él? De ese gozo quiero hablarles. Porque a veces se nos olvida, por medio de las dificultades que tenemos en la vida, lo que Dios ha prometido. El poder que tiene esa promesa en nosotros. El diablo, claro, quiere quitarnos el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero si entendiéramos que lo que Dios ha hablado, lo cumplirá. Lo que Dios ha prometido, lo veremos, amados. Lo verás tú con tu familia, en tu casa, con tus vecinos, con tu familia extendida, en la iglesia, en la nación, en las naciones. Recobraremos entonces el gozo que quiere el diablo quitarnos. Dios quiere volver y atraer el gozo de su salvación en medio de su pueblo, en medio de la casa, en medio de la familia. El gozo de ver la promesa cumplida. Yo me imagino a este hombre viendo la promesa cumplida de un hijo. ¡Qué tremenda! 9 meses después de que Dios le dijo que esto pasaría, vendría Isaac. Y fue exactamente lo que Dios hizo, aún en contra de toda probabilidad, en contra de todo lo que las circunstancias contrarias que habían. Porque recuerde, a Sara ya se le había pasado el tiempo de ser fértil, de poder dar a luz hijos. Recuerde que ella era de 90 años, 95, y Abraham era de 100 años. No había posibilidades de que ocurriera este milagro, pero Dios lo había hablado y él se había mantenido creyendo. Por eso es el padre de la fe. La fe es el primer paso para creer en Jesucristo, pero también la fe es lo que nos mantiene firmes, siguiendo caminando, esperando la promesa de Dios. ¡Qué tremendo! Esto sucedió porque él fue obediente. Dice la Escritura que él circuncidó a Isaac en el tiempo que la ley, que Dios le había dicho. Vea lo que dijo en el capítulo 17, versos 10 y 12. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Abraham hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Podemos ver las promesas cumplidas si somos obedientes. Cuando vemos la celebración de Isaac en los versículos 5 y 8 del capítulo 21, dice así: y Abraham era de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera
a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le daba un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. ¿Se imagina la celebración que había en esa casa por ver la promesa cumplida e ir creciendo cada día? Oh, me imagino esto y me lleno de emoción. Cada vez que veían a Isaac, les recordaba la promesa cumplida. Y eso provocaba en ellos la risa, le provocaba el poderse contentar y tener gozo en medio de la casa, en medio de la familia. Y dice la Escritura que Abraham se rió. La primera vez que se rió, en el capítulo 17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y a Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Cuando vino Dios y se lo dijo a Abraham, lo primero que provocó en él fue la risa. La risa. Pero una risa no de burla, no de incredulidad. Fue una risa emocional, una risa de gozo. Y dice la Escritura que él se postró. Él sabía que Dios podía hacerlo. Yo quiero decirte que en este día tú puedes reírte y gozarte en la presencia de Dios, porque sabes, tienes certeza que lo que Dios ha hablado sobre tu vida y sobre los tuyos se cumplirá. El gozo vendrá a tu vida viendo las promesas de Dios cumplidas. Esa fue la primera risa. Hay una tercera risa que fue la primera risa de Sara. En Génesis 18, del 9 al 12 dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? ¿Se recuerdan ese pasaje cuando venían 3 de parte de Dios y llegaron donde Abraham estaba? Abraham los invitó a cenar y empezaron a conversar y le dijeron que después de 9 meses vendría la respuesta de su deseo, el hijo prometido. Y detrás de la puerta estaba Sara. Y dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Cuando Sara se rió, en el vocabulario del Antiguo Testamento no se reía de emoción, se reía de burla, se reía de falta de fe, de incredulidad. ¿Cómo es esto? ¿Me están tomando el pelo? ¿Voy a tener un hijo ahora ya vieja? Es decir, ¿esto va a pasar? Abraham, ¿qué es lo que se te ocurre? ¿Qué estás fumando? No es nada eso. Dios estaba recordándoles a ellos una promesa y ellos deberían de tener fe para creer. Esa risa de burla o desesperanza o de incredulidad, Dios la iba a cambiar. Voy a decirte, a lo mejor no has tenido tiempo porque has pensado que Dios se tarda en poder cumplir una promesa en ti. Un hijo descarriado, un esposo, una esposa que no está en los caminos del Señor, un trabajo, sanar una enfermedad. Yo no sé qué estarás esperando. Y piensas: en el cielo no me escucha, mi oración no se escucha. Yo quiero decirte, si la fe te acompaña, si Dios está contigo, ¿quién contra ti?
esa promesa se cumplirá en tu vida y volverá el gozo que había puesto Dios cuando recibiste la promesa. Yo he escuchado a Dios prometiéndome muchas cosas y las he visto cumplirse una tras otra, una tras otra. Algunas pasarán tiempo para cumplirse, pero debes de mantenerte creyendo, porque Dios lo hará en tu vida y en los tuyos. Aleluya. Y una tercera risa, dice la Escritura en Génesis 21, 5 y 6. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Aleluya. Cambió su risa, porque no entendía, ni escuchaba, ni creía que podía pasar, y cambió su risa. Mire, la risa de cualquiera de las mujeres puede cambiar. Mire lo que dice Juan 17, 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Si la mujer recordara su angustia, no tendrían más hijos. Pero la angustia cambia por gozo. La Biblia dice que Dios cambiaría nuestra angustia por gozo, nuestro luto por baile. Así que créalo. Mire, cuando Abraham le iba a poner el nombre, le puso Isaac. ¿Sabes qué significa Isaac? Significa risa. Cada vez que lo veía, le provocaba risa. Cada vez que la gente escuchaba Isaac, o sea, risa, le provocaba también risa. Cada vez que Dios cumpla una promesa en ti y tú testificas de ello, provocarás gozo y esperanza en aquellos que están escuchando el cumplimiento que Dios hizo en ti. Y ellos, esperanzados en Dios, también esperarán que Dios cumpla su palabra en cada uno. No tengas por tardanza nada. Lo prometido por Dios vendrá. Lo que Dios ha dado, lo cumplirá su palabra en ti y en tu familia. Él no se ha olvidado de ninguna palabra que Él ha dicho sobre el mundo, sobre las naciones, sobre Costa Rica, sobre la familia, sobre la iglesia y sobre ti. No se ha olvidado. Se cumplirá el propósito de Dios. Dios conoce el anhelo de tu corazón. Y la palabra que Dios te ha dado se cumplirá. El Padre Celestial había también prometido que iba a enviar a un Salvador. Y la Biblia dice en Gálatas 4 que en el tiempo del cumplimiento, en el tiempo que era necesario el cumplimiento de esa promesa, vino el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, en la última cena, celebrando la Pascua, en la última cena, toma el tiempo necesario para preparar a sus discípulos para un gran acontecimiento. Él sabía que después de ese momento no habría otro momento para recordarles cosas muy importantes. Y ese último sermón, esa última enseñanza que Jesús da a sus discípulos, están registradas en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Y el tema más importante que él quería dejar en los corazones y en la mente de los discípulos era la promesa del Espíritu Santo. Eso era lo que quería que ellos recordaran siempre. Si algo podían recordar de todo lo que él había enseñado, era eso, dejar en la promesa, en el corazón de la gente y de la mente de sus discípulos, la promesa
que el Padre había hecho, la promesa del Espíritu Santo. Porque después, ya en el capítulo 17, hace la oración sumo sacerdotal, porque después de eso descienden del aposento alto, se trasladan al Getsemaní, y en el monte Getsemaní fue traicionado, fue tomado preso, luego fue crucificado y murió en la cruz del Calvario. Él sabía que era el momento necesario para hablar con sus discípulos acerca de la promesa del Espíritu Santo. Voy a tomar un pasaje en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo os lo enviaré. Era duro para los discípulos entender que el tiempo del Señor Jesús en esta tierra ya había concluido. ¿Se imagina el dolor que esto provocó? Oh, por Dios, no había nada más maravilloso que tener al lado al Señor Jesús. Lo habían visto y habían escuchado sus enseñanzas. Lo habían visto hacer milagros. Lo habían visto levantar muertos, sanar los enfermos. Ellos estaban todos los días con el Señor Jesús, dormían donde Él dormía, comían con Él, estaban todos los días y les anunció: tengo que irme, ya mi tiempo se cumplió. Claro, ellos estaban tristes, ellos se pusieron tristes con este anuncio, pero Él les dijo: yo no los dejaré solos. Les enviaré el Espíritu Santo. Por eso les conviene que yo me vaya. Ustedes piensan que si yo me quedo es mejor. No. Les enviaré uno igual que yo. El Consolador. Aquel que camina junto con ustedes. Y va a estar con ustedes siempre. Les recordará las promesas de Dios. Les recordará la verdad. Traerá paz en medio de la tormenta, traerá el poder maravilloso de la palabra del Señor sobre sus vidas. Él los guiará a toda verdad. Él estará con ustedes siempre, los acompañará. Es importante que Él venga y su gozo vendrá con Él. Aleluya. De la misma manera que Dios había preparado a Abraham para entonces poder cumplir su promesa, para que viera su hijo prometido, de la misma manera el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos para recibir la promesa del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés fueron abiertos los cielos y descendió el Espíritu Santo sobre todos ellos que estaban ahí. Y se imagina qué enorme gozo, qué enorme alegría recibir el cumplimiento de lo que el Padre había prometido, de lo que Jesús había dicho y prometido, y que los discípulos estaban recibiendo. Dios, por Dios, esto es maravilloso. Juan 14 dice así, Juan 16:4 dice así: mas os digo estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os he dicho. Esto no os lo dije al principio cuando yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes que os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya de por sí era
terrible el que él dijera que se iba el tiempo de su partida. Pero Jesús quería que sus discípulos entendieran que la promesa del Espíritu Santo traería alegría, traería gozo, traería risa. Vea lo que dice el capítulo 16, en el versículo 16 al 22. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces me dijeron algunos de sus discípulos, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué? ¿Porque voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir esto? ¿Todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conocía qué querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie, digan nadie os quitará vuestro gozo. Aleluya. Qué diferencia entre los discípulos y el mundo. El mundo se rió, el mundo se divirtió, el mundo celebró cuando Jesucristo murió pensando que habían vencido al Salvador. Pero una vez más, al tercer día, dice la Escritura, Dios le levantó de entre los muertos, y ese poder que a Cristo lo levantó entre los muertos está dentro de ti. Y así como Él quitó luto de su muerte, trajo gozo para vivificarnos a través del poder que hay en el Espíritu Santo. Aleluya. Jesús estaba hablando de que iba a venir una nueva relación con Dios. Ya no distanciado porque él tenía el límite de estar en un solo lugar, sino que vendría un nuevo, un consolador como él, que caminaría con ellos todos los días de su vida y les traería el gozo, y su tristeza se cambiaría en gozo y su queja se cambiaría en risa. Hoy quiero decirles a cada uno de ustedes, Dios convertirá su lamento en gozo, Dios convertirá su tristeza en risa. Que vuelva la risa, que vuelva el gozo en medio de tu familia, en medio de tu casa, en medio de la iglesia del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vea qué hermoso. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él cumplirá todo lo que Él ha prometido. Quiero recordarte, a Eva le prometió que uno de sus descendientes, de ella vendría el Salvador del mundo y aplastaría el poder de aquel que provocó la desobediencia en ella. Aleluya. También le prometió a Abraham que le daría un hijo y se lo cumplió. A David le prometió que de su descendencia vendría uno que se sentaría en el trono y su reino sería sempiterno, y trajo al Señor Jesucristo. Dios le prometió al pueblo de Israel que le daría un consolador, y en el día de Pentecostés Dios se los dio. Aleluya. Dios te va a cumplir todas tus promesas. El Señor Jesús sabe de qué necesidad tienes. Él sabe de las cosas que Él ha prometido. Lo que Él ha prometido, Él te lo va a dar. Él ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne. Él ha prometido que sobre los jóvenes vendría el Espíritu Santo, sobre los ancianos soñarían sueños, que sobre los siervos y sobre las siervas derramaría su espíritu.
Yo soy testigo de eso, que Él derramó su Espíritu Santo aún sin conocer nada de la palabra del Señor, ni aún haberle dicho al Señor que viniera a ser mi Salvador. Él cumplió la promesa de Joel 2, que derramaría su Espíritu Santo. Hoy en día también traigo a la memoria esa palabra. Él derramará su Espíritu sobre los católicos, sobre los evangélicos, sobre toda carne. Él va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y serás testigo de ese poder en ti. Y esto provocará un gozo, una risa, una alegría que no puedes explicar, porque traerá Dios con el cumplimiento, el gozo del cumplimiento de la promesa. Y termino con esto. Juan 8:58, Jesús hablando dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El padre de la fe vio con gozo el día que viniera el Salvador y se gozó. Hoy quiero que tengas gozo al recibir al Señor Jesús en tu vida como Señor y Salvador. Recíbelo ahí donde te encuentras y dile así: Señor, perdona mis pecados. Te he buscado, pero en los lugares equivocados. Pero al escuchar tu palabra, me trae esperanza y vengo a ti y me entrego de todo corazón. Perdona mis culpas, perdona mis pecados y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Has hecho tu mejor decisión. El primer paso de fe, de creer en el Señor Jesús. Pero recibe también con Él el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y a la iglesia del Señor y a los creyentes, quiero orar para que sea derramado el Espíritu Santo donde quiera que te encuentres. Y la risa y el gozo de la presencia todopoderosa del Espíritu Santo venga y se derrame sobre tu vida, sobre tu corazón. Padre, mira a cada persona que escucha o que ve esta transmisión. Llega ahí donde se encuentran y llena ese lugar de tu presencia. Espíritu de Dios, empieza a llenar los corazones, las mentes, las emociones. Que esas promesas que un día tú les diste se desaten ahora, vengan de nuevo y sean recordadas, y que tú les des la fe necesaria y el gozo necesario para mantenerse firme, para creer que lo recibirán. Señor, derrama tu Espíritu donde quiera que se encuentren. Ahora yo siento la presencia de Dios en medio. Sé que estamos delante de ti y tú tomarás lugar en cada corazón y provocarás el gozo de esa promesa. Cúmplela en cada uno. En el nombre de Jesús, que el gozo, la risa, la alegría vuelvan a brotar en los corazones de cada creyente y en el seno de la familia. En el nombre de Jesús. Y gracias por todas las cosas que estarás haciendo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Que así sea. Amén y amén. Gracias, amados, por haber estado con nosotros en esta transmisión. El Señor bendiga su entrada y su salida. Que Él te bendiga en donde quiera que te encuentres. En el nombre de Jesús.